Buen día chicos, hoy vamos a continuar con la clase de programación en C++ y vamos a avanzar el ciclo do while y también vamos a dar una introducción a los vectores, al manejo de vectores en C++. Ya bueno, entonces ¿en qué consiste el ciclo do while? Si se recuerdan cómo funciona el ciclo while, el ciclo do while es prácticamente lo mismo, solamente que hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Esa diferencia se ve en el diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo del ciclo do while. Ahora sí, fíjense lo que hacen aquí. ¿Qué es lo que hace? Primero realiza ¿qué? Las acciones, o sea, primero ejecuta lo que está dentro del ciclo. Y luego después recién hace la pregunta de que si la condición no se cumple. Si la condición se sigue cumpliendo, entonces de nuevo vuelve al principio y vuelve a ejecutar todas las instrucciones que están dentro del ciclo. Y luego, en el momento en el que la condición se haga falsa, entonces se rompe el ciclo y continúa con la instrucción siguiente. Esa es la única diferencia, o sea que en el ciclo do while, por lo menos una vez se va a ejecutar las instrucciones de aquí. Se cumpla o no se cumple esta condición. Y luego, una vez que termine de ejecutarse las acciones o las instrucciones, entonces recién pregunta. Y si en ese punto no se cumple, entonces termina el ciclo. Pero eso tengan en mente, en el ciclo do while siempre las acciones o las instrucciones dentro del ciclo se repiten por lo menos una vez. Veamos un simple ejemplo con... Hagamos algo simple, o sea, cualquier programa que utilice ciclos, ya sea el ciclo while o el ciclo for, entonces se puede resolver utilizando el ciclo do while. Y de la misma forma, cualquier programa o problema que nosotros hagamos con el ciclo while o for, también se puede hacer con el do while. Todo programa que utilice ciclos, entonces uno puede utilizar cualquier ciclo, ya sea el while, el do while o el for. No hay distinción. Siempre se puede hacer lo mismo, se puede llegar al mismo resultado. Bueno, entonces haremos algo un poco más interesante. Para este caso nosotros vamos a hacer un juego de adivinar un número. Entonces, juego de adivinar un número. Este juego va a consistir en lo siguiente. La computadora o el programa va a generar un número aleatorio entre 1 y 100. Eso es lo que va a generar la computadora. Y luego a nosotros nos va a pedir que adivinemos ese número. Pero ¿cómo nosotros vamos a adivinar? Bueno, nosotros vamos a ingresar un número también. Y luego, si el número que hemos ingresado coincide con el número que ha generado el programa, entonces hemos ganado el juego. Si no coincide, entonces el programa nos tiene que decir que el número que nosotros hemos ingresado es más grande que el número secreto que aquí la computadora ha generado. O también, si es que el número que nosotros hemos ingresado es menor que el número secreto, entonces que también nos bote un mensaje diciéndonos que el número secreto, o bueno, que nuestro número es menor al número secreto que hemos ingresado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primeramente tendríamos que generar o tendríamos que saber cómo generar números aleatorios en la computadora. Bueno, entonces para eso es lo siguiente. Primero nos vamos a declarar una variable int que va a almacenar nuestro número aleatorio. Y yo le voy a colocar como nombre secreto. Y esta variable va a ser igual a rand, la función, por 100. Esta instrucción de aquí, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es generar números aleatorios entre 0 y 99. Veamos cómo funciona. Entonces, aquí voy a mostrar la variable secreto y un salto de línea.
Entonces lo ejecutamos y lo que nos sale es el número 41. Ojo que ese número lo ha generado aleatoriamente. Bueno, lo haremos correr de nuevo para ver qué es lo que pasa. Nos sigue saliendo 41. Tal vez sea solamente simple coincidencia. Entonces lo ejecutaremos una vez más. Sigue saliendo 41. Entonces, bueno, nos genera un número aleatorio, ¿no ve? Pero cada vez que nosotros hacemos correr el programa, el número aleatorio sigue siendo el mismo. Ya, pero nosotros quisiéramos que cada vez que ejecutamos el programa nos coloque un número distinto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿O cómo podemos hacer? Bueno, se hace de la siguiente forma. Vamos a incluir dos librerías. Include cstdlib. Primera librería y la otra librería include settime. Esas dos librerías vamos a incluir. Esta librería de aquí nos permite utilizar de mejor manera la función que genera números aleatorios, y esta de aquí abajo nos permite que los números aleatorios cambien cada vez que se ejecute el programa. Ahora sí, luego de añadir esas librerías tenemos que decir lo siguiente. Ese es rand. Luego aquí adentro le colocamos la palabra time y le mandamos un valor de 0. Colocando esta línea de aquí, nosotros aseguramos que cada vez que se ejecute el programa nos va a generar un nuevo número aleatorio, no como hace ratos que nos generaba cada vez el 41. Entonces veamos, ejecutamos el código, nos muestra el 52, ya, está bien. Ejecutamos de nuevo, nos muestra el 69. Ejecutamos de nuevo y nos muestra el 85. Entonces ya, nuestro programa funciona. Pero ahora sí, como les había dicho, esta instrucción de aquí lo que hace es generar números aleatorios desde 0 hasta 99. Pero si nosotros recordamos lo que habíamos definido, habíamos dicho que va a generar números entre 1 y 100. ¿No ve? Pero entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto nos devuelva un número entre 1 y 100? ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? Ahorita el número aleatorio que aquí nos devuelve, como mínimo valor, nos va a dar 0. Entonces, si como mínimo valor nos da 0, al sumarle con este 1, significa que todo esto de aquí, como mínimo valor, nos va a entregar un 1. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué pasa si esta expresión de aquí nos devuelve 99, que es el número máximo que nos puede devolver? Entonces, si a ese 99 se le suma 1, se vuelve 100. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que cuando esto nos devuelve el menor resultado posible, ese resultado posible sumado a esto se vuelve 1. Y cuando esto nos devuelve el mayor valor posible, ese mayor valor posible sumado con 1 se vuelve 100. Entonces, esta expresión de aquí genera números aleatorios entre 1 y 100. Hacemos la prueba. Nos genera 81. Vamos a tener mucha suerte si es que justo nos genera el número 1 o el número 100. Bueno, podemos seguir probando así y ver si algún día nos sale justo ese número. Ya, pero el detalle es que ya hemos generado un número aleatorio. Ojo que nosotros no sabemos cuál es ese número, ¿no ven? Porque está generado de forma aleatoria en aquí. Entonces, como no sabemos, nosotros vamos a hacer un programa justo para adivinar ese número. Entonces, voy a tapar esta línea de aquí, o lo voy a comentar, mejor dicho. Y luego vamos a hacer el programa. Ahora sí, vamos a explicar la estructura del ciclo do while. Primero siempre empieza con la palabra reservada do, seguido de llaves, como siempre hemos hecho en los ciclos, ¿no ve? Dentro de las llaves nosotros vamos a escribir las instrucciones que se van a ejecutar en el ciclo. Entonces, ¿qué instrucciones se van a ejecutar? Primero yo voy a declarar una variable b, o valor mejor dicho, y voy a leer esa variable valor.
Eso es lo que yo voy a hacer. Luego, una vez que ya terminen de escribir todas las instrucciones que van a ir dentro de su ciclo, síguele la palabra while, igualito que como se había hecho en el ciclo while. Entonces aquí después de esto le colocamos un punto y coma. Ojo que esto solamente se pone cuando estamos en el ciclo de while. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de finalización del ciclo? El ciclo va a finalizar si valor es igual a secreto. Ahí es cuando va a finalizar. A ver, para que se vea un poco mejor voy a declarar la variable valor aquí arriba. Y de aquí ya lo puedo borrar. Así se ve un poco mejor. Esto también de aquí lo borraré. Así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Leemos la variable valor. ¿No ve? Y luego, si es que el valor es igual al secreto, entonces, ¿qué significa? Que si se cumple esta condición, nuestro ciclo se va a seguir repitiendo. O sea, va a seguir pidiendo valores. Pero nosotros habíamos dicho que cuando nosotros le atinamos al valor secreto, entonces el ciclo tiene que terminar. Entonces, ¿cuál es nuestra condición de finalización? Distinto. Mientras el valor que nosotros estamos ingresando sea distinto al valor secreto, entonces nos va a seguir pidiendo que insertemos números para poder adivinar cuál es ese valor secreto. Y ahora sí, una vez que nosotros salgamos del ciclo, vamos a mostrar un mensaje diciendo adivinaste el número. Y listo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora sí, a ver, hasta este punto lo único que el programa hace es eso. Lee un valor, verifica si ese valor es igual al secreto y si es que es distinto del secreto, nos va a pedir que sigamos ingresando otros intentos, que sigamos intentando adivinar el número. Pero si es que el valor es igual al secreto, entonces termina el ciclo, porque esta condición se hace falsa. Y luego nos va a mostrar un mensaje de adivinaste el número. Lo hacemos correr. Si ustedes se fijan, aquí no nos muestra el número secreto, ¿no? Porque no lo estamos mostrando en el código. Entonces, yo voy a pensar que el número secreto, no sé, es 8. No es el número secreto, porque si ustedes se fijan, me sigue pidiendo valores. Entonces, 89. Tampoco. 34. No. 1. No. 100. Tampoco. 23. No. 67. No. Y así yo puedo ir probando para cada uno de los números. Ya, pero entonces nos podemos pasar mucho tiempo aquí tratando de adivinar cuál es el número. Entonces ahora le vamos a agregar las pistas. Las pistas hemos dicho que el programa nos va a decir si es que el valor que tenemos aquí es mayor o es menor que el valor secreto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si el valor que he ingresado yo es mayor que mi valor secreto, que me muestre un mensaje diciendo tu número es muy grande. Y luego en L. Es un mensajito. Por el caso contrario, por el if, si el valor que yo estoy ingresando es menor que el número secreto, entonces que me muestre otro mensaje que diga tu número es muy pequeño. Y listo, nada más. Ahora haremos la prueba. Entonces, si le doy el 34. Aquí si ustedes se fijan, en consola no nos muestra la ñ. Entonces, si ustedes quieren utilizar la ñ, aquí no les va a funcionar. Entonces, no hay mucho problema, pero solamente es como comentario. Ya, entonces el número 34. Y me dice tu número es muy pequeño. Ya, entonces le pondré un número un poco más grande, 70. Tu número sigue siendo muy pequeño. Ya,
entonces le pondré un valor de 90. Tu número sigue siendo muy pequeño, entonces le pondré un valor de 100. Y me dice que he adivinado el número. Es que justo en este caso hemos tenido tanta suerte, por así decirlo, que el programa justo ha generado el número máximo que podría haber generado, que en este caso era el 100. Y justo ese número nos ha tocado adivinar. A ver, bueno, haremos otro intento para que se muestre que no siempre va a generar el 100. A ver, vamos a ponerle 56. Tu número es muy grande, entonces significa que es menor de 56. Le voy a poner 30. Tu número es muy pequeño, entonces significa que está entre 30 y 56 nuestro valor secreto. Le voy a poner 40. Tu número sigue siendo muy pequeño. Ya, entonces le voy a poner un valor un poco más grande, 50. Tu número es muy pequeño. Entonces nuestro número secreto está entre 50 y 56. A ver, le daré 54. Ah, y justo le atinó. Y me dice que ha adivinado el número. Y bueno, ese era un ejemplo que nosotros podemos hacer utilizando el ciclo do while. Pero ¿por qué podemos hacer este ejemplo utilizando el ciclo do while? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Por lo menos queremos leer un número, ¿no ve? Y verificar si ese número es el correcto o no. Pero por lo menos vamos a leer un número. Y luego recién vamos a preguntar si es que el número era distinto o igual a nuestro número secreto. Y eso cumple con la definición del ciclo de while, que era que este ciclo de aquí se va a ejecutar por lo menos una sola vez, cumpla o no se cumpla esta condición. Por lo menos una vez. Es como decir que nuestro código viniera desde el principio. Entonces es como si viera la palabra do pero no hiciera nada. Luego va a leer los valores, va a ejecutar esto tranquilamente. Entonces, una vez que ya haya terminado de ejecutar eso la primera vez, va a preguntar la condición. Si esta condición se cumple, entonces vuelve aquí al principio donde está el do y vuelve a ejecutar de nuevo lo mismo. Y luego recién vuelve a preguntar. Y así es como funciona. Por eso este ejemplo es casi como anillo al dedo, por así decirlo, para probar cómo funciona este ciclo de while. Ahora sí, pero ¿qué pasa si nosotros queremos generar números más grandes? Por ejemplo, a ver, le puedo poner entre 1 y 1000. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Esto de aquí. Así. ¿Por qué? Porque esta expresión de aquí nos va a devolver números que están entre 0 y 999. Así es como generar los números. Entonces, si le sumamos 1, ya hemos visto que nos generan números entre 1 y 1000. A ver, le pondremos 2 ceros más para que sea algo más interesante. 2 ceros más. 3, 4, 5. Ya. Y jugaremos. A ver, le voy a poner 500. Muy pequeño. 1000. Muy pequeño. 10.000. Muy pequeño. 50.000. Muy grande. 20.000. Muy grande. Entonces, 15.000. Muy grande. 12.000. Muy grande. Y así podemos seguir intentando adivinar el número. Pero ahora yo les propongo tal vez un reto, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos utilizando hartos intentos para adivinar dónde está ese número, ¿no? Porque nuestro número ahora puede estar entre 1 y 100.000. Pero son hartos números, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos adivinar rápido? Porque si se fijan ahorita, nosotros vamos a tardar un rato. Vamos a seguir insertando números, pero vamos a tardar mucho en poder encontrar el valor. Ahora, yo les reto a lo siguiente. A ver, les reto a encontrar ese número utilizando o preguntando a lo mucho 17 veces. Es decir, que ustedes tienen derecho a
a lo mucho 17 intentos para este caso. Explícitamente para este caso, cuando queremos adivinar un número entre 1 y 100.000. Intenten ver la manera en cómo nosotros podemos encontrar ese número en exactamente 17 intentos. Y ojo que su manera que ustedes tengan de poder encontrar ese valor, siempre va a funcionar sea cual sea el número que haya generado la computadora. O sea, no importa el número que haya generado la computadora, ustedes sí o sí tienen que encontrarlo en a lo mucho 17 intentos. Sí o sí, no importa cuál sea el número. Vean la forma en cómo hacer eso. Es posible, por si acaso, no les estoy dando una tarea que sea imposible. Es posible hacer eso. Pero ahora yo les digo que vean, intenten, piensen y analicen cómo pueden encontrar ese número en 17 intentos para estos límites. Ahora, si tal vez quieren alguna pista, si yo rebajo este valor a 1000, así, entonces ustedes tienen que tener o tienen que utilizar a lo mucho 10 intentos. No pueden utilizar más de 10 intentos en este caso para poder encontrar su número. Exactamente en 10 intentos lo tienen que hacer. Puede ser menos si es mejor si es menos. Pero para cualquier sea el número, para estos límites entre 1 y 1000, ustedes lo tienen que encontrar en a lo mucho 10 intentos. Bueno, ese sería el reto que les dejo y sería interesante que practiquen o vean cómo poder hacer. Piensen un rato. Entonces nosotros ya habíamos terminado con el avance de este tema, que era de estructuras repetitivas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda ingresar al tema de estructuras, bueno, de manejo de vectores, mejor dicho. Exacto, vamos a dar una introducción a ese tema y vamos a resolver un par de ejemplos. Ya, entonces para eso vamos a borrar esta parte de aquí. Todo esto. Porque no lo necesitamos y estas dos librerías también lo podemos borrar. Y si no lo borramos tampoco va a haber error. Pero para que se vea más limpio nuestro código lo vamos a dejar así. Ahora sí. Primero vamos a recordar un par de cosas. Antes nosotros habíamos dicho que cualquier número que nosotros queremos guardar en la computadora lo tenemos que guardar en variables. Por eso teníamos distintas variables. A, B, sí, ANS, suma, resta. Y muchas variables nos hemos declarado a lo largo de todo este tiempo, ¿no ven? ¿Y para qué nos servían? Para guardar valores. Nosotros podíamos guardar un valor en la variable A, ¿no ven? Otro valor en la variable C y otro valor en la variable ANS. Entonces, si lo pensamos un poco, nosotros solamente podíamos guardar un solo valor en esta variable. ¿No ven? Solamente un solo valor podíamos guardar. Pero ahora me creerían si yo les digo que existen variables así, en las que nosotros podemos guardar muchos valores al mismo tiempo. Pues sí existen. Y esas variables se llaman vectores. ¿Cómo se declara un vector? Bueno, primero se declara como una variable normal, o sea, empezando por el tipo de dato. En este caso yo le voy a decir que el tipo de dato sea entero. Luego, el nombre de mi variable. Le puedo dar una variable que se llame, no sé, digo un nombre que se llame grande. Una vez que ustedes escriben el nombre, tienen que hacer seguir por dos corchetes. Corchete izquierdo y luego corchete derecho. Así. Y luego, aquí adentro, ustedes tienen que poner cuántos números quieren guardar en esta variable. Habíamos dicho que este tipo de variables, llamadas vectores, pueden almacenar muchos valores al mismo tiempo. No solamente un solo valor como lo hacían estas variables normales. Estas son ahorita variables normales. Pero las variables que se declaran
justo con un corchete después del nombre de la variable se llaman vectores. Entonces, aquí nosotros le damos cuántos números queremos guardar en esta variable. Yo le voy a decir que quiero guardar 10 números. O sea, en esta mi variable yo voy a guardar 10 números. Pero ¿dónde se van a guardar esos números? ¿O cómo se van a guardar? Fíjense, esto es solo la declaración. Ahorita, este es nuestro vector. O sea, viéndolo desde una forma de tabla. Por ejemplo, si en nuestro vector queremos almacenar 5 valores, como nosotros vemos aquí, ¿no es? Son 3, 4, 5 casillas. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que el primer valor que yo voy a guardar se va a ubicar en la casilla 0. Fíjense, cada una de estas casillas está enumerada empezando en 0 y avanzando en 1 en 1, hasta llegar a la cantidad de casillas que queremos utilizar. En este caso queremos utilizar 5 variables o 5 casillas, ¿no? Entonces, empezando en 0, vamos a ir contando en 1 hasta utilizar estas 4 casillas, hasta utilizar estas 5 casillas. Entonces, si vamos aumentando de 1 en 1, vamos a ver que a lo mucho llegamos a 4. A lo mucho. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta desde 0. Pero lo que nos importa a nosotros es estas casillas. O sea, la cantidad de estas casillas es la que a nosotros nos importa. Y que siempre la primera casilla está enumerada con 0. Así es como funciona. Ahora, entonces hagamos la prueba. Aquí tengo esa mi variable. Entonces yo voy a decir que en mi variable grande, en la posición 0, le voy a dar igual a ¿qué? A este valor de aquí. Igualito, 15 le voy a dar. Entonces que sea 15. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en esta variable de aquí, pero que en nuestro caso esta variable, ¿cuántos números puede guardar? Puede guardar a lo mucho 10 números. 10 números puede guardar a lo mucho. Si nosotros queremos que, como en este caso, guarde solo 5 números, entonces aquí le tendríamos que declarar con el tamaño de 5. Luego, el primer valor, hemos dicho que está en la casilla número 0, como están aquí. Entonces ahí yo le asigno el valor de 15, diciéndole que esa variable que pertenece a esa casilla va a tener el valor de 15. Ahora, yo le voy a dar otro valor, pero a la casilla 1. Le voy a decir que la casilla 1 sea igual a 12. Ustedes pueden colocarle cualquier valor si se dan cuenta. Esto de aquí, fíjense, esta es nuestra variable, ¿no? Nuestro vector. Pero colocándole un corchete y un índice, entonces estamos accediendo a su casilla, o sea, a la casilla donde vamos a guardar nuestro valor. Entonces nosotros podemos asignarle valores a esa casilla, tranquilamente, como si fuera una variable normal. Entonces aquí le colocamos grande, en la posición 3 si quieren le podemos dar. Fijémonos en esto, aquí dice, en la casilla 3, fíjense, es distinto. Es casilla 0, 1, 2 y esta es la casilla 3. Le vamos a dar el valor de ¿qué? 14. Luego le voy a dar el valor en la casilla 2. En la casilla 2 dice que tiene que valer 18. Y luego le voy a dar el valor en la casilla 4, que es la última casilla de un vector de 5 posiciones. Si se dan cuenta, ¿no ven? Entonces, en este caso le tengo que dar un valor de 12. Y listo. Y lo podemos ejecutar. ¿Y qué pasa si lo ejecutamos? Bueno, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no estamos mostrando ningún mensaje con code ni nada de nada, ¿no? Por eso no nos muestra nada. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mostrar todos los números de este vector? Desde 0 hasta 4. Desde esas casillas. Entonces, ¿cómo podemos mostrar eso? Por eso les mencionaba hace tiempo que para aprender el manejo de vectores, ustedes sí o sí tienen que saber ciclos. Porque fíjense esto.
los números que nosotros ponemos entre los corchetes varían empezando en 0 y avanzando de 1 en 1, como vemos aquí, ¿no ven? Casilla 0, casilla 1, casilla 2, casilla 3, casilla 4. Y hacer ciclos donde la variable de control tome estos valores, nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿no ven? Con un ciclo for. Entonces, ¿cómo hacemos ese ciclo for? Pues lo hacemos de la siguiente forma. Ya saben, el ciclo for empieza así. Ahora definimos nuestra variable de control, que en este caso, ¿cuál es nuestro primer valor que tiene que tomar? Es 0. Nosotros vamos a generar los índices. Los valores de aquí arriba nosotros vamos a generar. Entonces el primer valor es 0. Entonces para int i igual a 0, punto y coma, mientras i sea menor o igual que ¿cuánto? Fíjense, la última casilla vale ¿cuánto? 4. Entonces, mientras i sea menor o igual que 4. Y de cuánto en cuánto va a ir avanzando? Va a ir avanzando de 1 en 1. Entonces, si yo quiero que esta mi variable i vaya avanzando de 1 en 1, entonces le coloco aquí i más más. Una forma es hacer eso. Y la otra forma es hacer lo siguiente. Que la i se incremente en 1 y luego se guarde de nuevo en la variable i. Con esto nosotros incrementamos el valor de la variable i en 1. Pero hacerlo así o hacerlo así es lo mismo. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a mostrar code, el vector grande, y aquí como el índice que nosotros queremos mostrar le vamos a colocar i. Luego le vamos a imprimir un espacio y listo. Si ustedes se acuerdan cómo funciona ciclos, inicialmente i toma el valor de 0, ¿no ven? Entonces, como 0 es menor o igual que 4, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrar el vector grande, pero en la casilla 0. Y el vector grande en la casilla 0, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 15. Una vez que muestre eso, va a incrementar i en 1 y ya va a valer 1. Entonces va a mostrar el valor de la casilla grande cuando estamos... Va a mostrar el valor de la casilla 1 del vector grande, que en ese caso es 12. Y así vas a recorrer todo el vector hasta llegar hasta la última casilla, que en este caso es 4. ¿No ven? Porque cuando ya llegue a 5, esta condición de aquí ya no se va a cumplir y por lo tanto ya no se va a mostrar nada. Entonces lo ejecutaremos. Y fíjense, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra los valores que nosotros le hemos dado a las casillas. Pero fíjense, nos muestra en orden. O sea, primero el de la casilla 0, luego el de la casilla 1, luego el de la casilla 2, luego el de la casilla 3 y luego el de la casilla 4. A nosotros lo que nos importa es este orden de las casillas, estos índices de aquí, porque así es como va imprimiendo el ciclo, empezando desde 0 y saltando de 1 en 1, siguiente, siguiente, siguiente. Ahora sí, un ejemplo tal vez un poquito más interesante sería que nosotros ingresemos estos datos desde teclado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahorita, ¿cómo estamos ingresando los datos? Lo estamos ingresando directo en el programa, ¿no? Pero, ¿y si yo quiero ingresar por teclado esos datos? Bueno, puedo hacerlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, luego de haber declarado el vector, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un ciclo que recorra cada una de sus casillas, ¿no ven? Desde 0 hasta 4. Y en vez de decirle code, le voy a decir sein. Entonces, como este ciclo de aquí se repite para cada una de las casillas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para cuando i vale 0, voy a leer un dato, ¿no ven? Y ese dato lo voy a guardar en la variable grande, en la casilla 0, porque i vale 0 en ese punto, ¿no ven? La siguiente vez que se ejecuta el ciclo, i va a valer 1. Y de nuevo se va a ejecutar esa instrucción de lectura.
y voy a decir que la variable que estoy leyendo o que el número que estoy leyendo lo voy a guardar en la variable grande, pero en este caso en la posición 1. Y así voy leyendo todo mi vector. Entonces, si leo desde teclado, ya no es necesario hacer esto. Ya no es necesario. Así directo. Entonces, haremos la prueba. Este de aquí lo cerramos y ejecutamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me pide? Es un vector de tamaño 5, ¿no ve? Por lo tanto, le tengo que dar 5 números. Entonces, 3, 6, 2, 7 y 8. Esos son 5 números. ¿Y qué es lo que me muestra? Los mismos 5 números, ¿no ve? Porque aquí hemos ido ingresando los números desde la primera casilla hasta la última. Así hemos ido ingresando uno por uno los números. Y aquí nos muestra lo mismo. Desde la primera casilla hasta la última nos muestra los números. Pero ahora sí, en este caso funciona para un vector de tamaño 5, ¿no ven? Este tamaño del vector no puede cambiar durante todo el programa. O sea, no puedo agrandar este vector para que tenga mayor tamaño. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto, entonces esto está mal. No se puede hacer esto. El programa va a compilarse normal. Va a ejecutarse normal el programa. Pero al hacer esto, esta es una acción peligrosa. ¿Por qué? Porque a lo mucho, fíjense, para un vector de tamaño 5, las casillas van hasta 4. Y yo aquí estoy queriendo acceder a la casilla 6 del vector. Esta casilla no existe. ¿Por qué? Porque no está declarado aquí. Aquí a lo mucho está declarado hasta 5 casillas. Por lo tanto, no existe la casilla número 6. Entonces, como no existe esta casilla, pueden ocurrir errores internos dentro del programa. Se va a ejecutar todo normal, pero van a ocurrir errores internos. Ese es el problema. Y entonces, estas son el tipo de cosas que nosotros no podemos hacer. Para nada podemos hacer esto. Fíjense, lo voy a compilar y va a compilar normal. Voy a ejecutar el programa y también se va a ejecutar normal. ¿No ven? Se ejecuta normal. Pero esto no se puede hacer. No podemos acceder a posiciones que no hemos declarado dentro del vector. Eso ténganlo muy en cuenta. No se puede hacer eso. Ahora sí, algo tal vez un poquito más interesante sería lo siguiente. Y estos recuérdense bien y sería bueno que se anoten en algún lugar para que nunca se les olvide, porque este mismo concepto funciona para todos los lenguajes de programación. Bueno, tal vez no para todos, pero sí para una gran mayoría. O por lo menos para los que más van a utilizar dentro de la carrera y tal vez un poquito de los más famosos que están ahorita en el mundo. Al estilo de Python y Java. Sería lo siguiente. Fíjense, un vector de tamaño 5, a lo mucho, su máxima casilla vale 4. Eso recuérdense muy bien. Entonces, si yo tengo un vector de tamaño 3, es decir, que yo voy a poder guardar 3 variables, fíjense, su última casilla está enumerada con ¿qué valor? Con el tamaño de mi vector menos 1. Esa es la última casilla. Siempre la última casilla de un vector va a ser igual al tamaño que nosotros nos hemos declarado, ¿no ven? Pero restado en 1. Y eso se cumple con lo que hemos hecho aquí. Aquí nosotros nos hemos declarado un vector de tamaño 5, pero su última casilla es la 4. Y este 4 habíamos dicho que se puede expresar como 5 menos 1. Entonces siempre funciona así. Si yo quisiera declararme un vector de tamaño 12, entonces su última casilla, ¿cuál va a ser? 12 menos 1, ¿no ve? Que en este caso es 11. Así. Así es como funciona esto. Entonces siempre acuérdense de esto. La última casilla del vector
es igual a su tamaño del vector que ustedes le han dado aquí al declararle restado en 1. Ahora sí, podemos hacer algo todavía un poco más interesante, que es lo siguiente. Yo voy a declararme un vector, ¿no ven? Pero yo le voy a dar el tamaño del vector por teclado. Es decir, yo voy a leer una variable n. Estas variables de aquí lo puedo borrar. Entonces luego yo voy a leer esa variable normal, porque fíjense ustedes, esta es una variable normal. Entonces leo esa variable por teclado. Y luego voy a decir que me declare un vector de tamaño n. Se puede hacer esto, es posible hacer esto. Leer por teclado el tamaño y luego crearnos un vector justito de ese tamaño que nosotros hayamos dicho. Entonces, en este caso, este ciclo va a empezar en 0, pero va a terminar en ¿cuánto? Hemos dicho en el tamaño menos 1. En este caso el tamaño es n, ¿no va? Entonces, su última casilla va a ser la n-1. Lo mismo aquí. Y aquí si quieren podemos hacer algunos mensajes. Code, vector o arreglo, también se le llama arreglo, de longitud n. Y luego aquí yo voy a mostrar el valor de n. En primer lugar veamos qué es lo que hace el código. Lee el tamaño del vector que nosotros vamos a declarar, ¿no ve? Aquí abajo lo declara de ese tamaño. Luego lee todas las casillas para ese vector y luego imprime todas esas casillas para ese vector. Entonces yo voy a decir que quiero un vector de tamaño 3. Listo, nos dice se ha creado un vector de longitud igual a 3. Entonces le quiero dar o le tengo que dar 3 números. No sé, 88 menos 23 y 56. Son 3 números y yo los he separado por espacios, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que hace? Guarda esos 3 números dentro del vector y luego me imprime esos mismos números en el vector. Esa es la introducción en este caso a los vectores, o comúnmente se les llama arreglos. Tal vez para adelantarles un poco, el concepto de matriz es casi lo mismo. Solamente lo estoy mencionando como comentario, porque más adelante vamos a ver con más detalle qué son las matrices. Pero una matriz es así. O sea, en este caso, nosotros guardamos, o sea, las variables que nosotros guardamos dentro de un vector están en forma de casillitas, ¿no ven? Así. Pero si ustedes se fijan, es solamente una sola fila de casillas. Este valor puede ser grande, ¿no ven? Si nosotros le damos un vector, un tamaño del vector que sea, no sé, 100, entonces estas casillas van a ir desde la 0 hasta la 99 y va a ser un vector grande. Pero las matrices, ¿qué es lo que son? Igual son variables donde nosotros podemos guardar datos. Si ustedes se fijan, pero en este caso la matriz tiene muchas más casillas. Y las casillas, en este caso, si ustedes se fijan, están distribuidas por filas. Fila 0, fila 1, fila 2. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. O sea, fíjense, es como si nosotros le añadiéramos más filas aquí abajo, ¿no? Pero esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Pero quiero que se note esto. Todas las posiciones, fíjense, están enumeradas siempre empezando en 0. Siempre empiezan en 0. Quería mostrarles por ese motivo. Siempre inician en 0 las posiciones de un vector o de una matriz. Y siempre llegan hasta el tamaño menos 1. Ustedes de aquí del libro pueden leer, o sea, qué es lo que explica. Aquí ya les explica con más detalles qué son los vectores. Ahí les explica cómo funcionan, cómo se guardan en memoria. Algunas cositas un poco más interesantes. Aquí les explica cómo se declara. Y aquí hay algunas cosas que vamos a ir viendo en las siguientes clases. Ahorita lo que nosotros hemos visto es que la asignación de valores a las casillas, ¿no ve? Eso ya hemos visto. Luego hemos visto la lectura y escritura, ¿no ve?
hemos leído los datos por teclado y hemos escrito esos datos, también hemos mostrado el vector. Luego, para hacer la lectura y escritura, nosotros hemos hecho un recorrido. ¿Por qué recorrido? Pues porque recorremos el vector, porque vamos desde la posición 0 hasta la n-1, siempre visitando todas las posiciones del vector. A eso se le llama recorrido. Y en las siguientes clases vamos a hacer las tareas siguientes: ordenación, búsqueda y todo eso. Pero yo ahorita quiero que se queden con esta idea solamente, por esta clase. Es que con los vectores nosotros podemos hacer esto: declararnos un tamaño y leer cada una de las casillas de ese vector. No solamente me puedo declarar un vector, puedo declararme varios vectores. Puedo declararme un vector llamado ABC que va a tener tamaño 1000. Puedo declararme un vector, no sé, AR de tamaño 200. O sea, yo puedo declararme cualquier cantidad de vectores, no hay problema en eso. Y puedo definir sus longitudes, ya sea escribiendo directamente el tamaño que va a tener, o si no, ingresando por teclado el tamaño que va a tener. Pero ojo, aquí ustedes tienen que tomar en cuenta esto. Si ustedes le van a dar el tamaño por teclado, o sea, por medio de una variable en la declaración, entonces asegúrense siempre de primero leer ese valor antes de crear el vector. En este caso, aquí estamos leyendo y luego recién después estamos creando. Así es como tiene que hacerse. Porque si primero ustedes lo declaran así, entonces hay un error. ¿Por qué? Porque primero ustedes, ¿qué están diciendo? Yo voy a declararme un vector de tamaño n, pero en la siguiente instrucción recién la computadora va a saber qué valor tiene n. Antes no sabe qué valor tiene n, ¿no ve? Entonces esto ya está mal. Su programa va a correr, como les digo, va a correr normalmente, pero no se debe hacer, porque la computadora no sabe qué tamaño le va a asignar, y le puede asignar cualquier tamaño en este punto. Pero si la computadora ya sabe qué valor o qué tamaño le va a asignar, entonces estos se asignan normalmente. Aquí podemos dejarlo así. Siempre traten de no olvidarse de ese detalle, porque en este caso si el programa no les va a decir error, no les va a dar ningún error. Y si quieren podemos hacer la prueba. Int, no sé, un xyz que se llame mi vector. Yo le voy a dar de tamaño n, así, tranquilamente. Fíjense, ahorita esto hemos dicho que está mal, ¿no ve? Si lo ejecutamos, corre normal nuestro programa. Normal de la vida corre. No hay ningún problema. Nos va a pedir que insertemos un número, pero si ustedes hacen la misma prueba que yo, no les está dejando insertar un número. Fíjense, lo voy a hacer correr una vez más y me gustaría que ustedes también hagan correr esto. Y van a ver que no les va a dejar insertar datos. Por ejemplo, escribo el 6 y no me deja insertar datos. ¿Eso es por qué? Porque esta instrucción es inválida, ¿no ve? No podemos declarar esto ahí. Sí o sí lo tenemos que declarar después de que la computadora sabe cuál es el valor de n, después de que hayamos leído la variable n. Entonces le doy un tamaño de 2 y funciona normal. Le voy a dar dos valores y funciona normal. Eso tomen muy en cuenta. La siguiente clase ya vamos a empezar con la resolución de puros ejercicios sobre vectores. Entonces me gustaría que vayan leyendo los libros que les mandé en esta parte de vectores y de que ustedes también vayan practicando antes de que nosotros hagamos los ejemplos. Listo chicos, ese sería todo por la clase de hoy día y nos vemos la siguiente semana. Adiós.